Y bien, le damos la bienvenida a Tirsa. Bienvenida, Tirsa, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Claro, recordábamos que estamos en la víspera del aniversario de la alfabetización también, que es el 23 de marzo, la salida del Ejército Popular de Alfabetización, ¿verdad? Que ya cumple 40 y cuántos años, Tirsa. 40 y cuántos, Milton, como día, 42. 42 años. 80, ¿no? 42 años, imagínate cómo pasa el tiempo, Tirsa. Así es. Está chavalita todavía. Sí. Está Eliezer y Adolfo por ahí. Buenos días. Buenos días, Adolfo y Eliezer. Buenos días, gusto de verlos y saludarlos. Buenos días, Alberto, Adolfo, perdón, y doña Tirsa, por supuesto, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Y a partir de ahí las cosas cambiaron, creo yo, ¿verdad? Porque no solamente fue enseñarle a escribir y a leer a la gente, sino también esa convivencia que era... fue toda una escuela, Tirsa, ¿no? Fue todo conocer escuela, en qué condiciones vivía el campesinado nicaragüense, gente del sector urbano yendo al sector rural, primer contacto posiblemente con esa realidad. De muchos, de la inmensa mayoría. Sí, eso, acordate que el tema de la alfabetización también estaba dentro del programa histórico. Claro. Del Frente Sandinista, ¿verdad? Es decir, una obligación moral del Frente Sandinista con una población total y absolutamente olvidada, ¿verdad? Que en menos supieras leer y escribir, pues mejor para las clases dominantes de este país. Claro, ¿sí? claro. O sea, eso es así aquí en cualquier parte del mundo. Entre menos educado es un pueblo, pues fácilmente lo manipulás o no reclama sus derechos o no conoce sus derechos y todas esas cosas. Y fue espectacular, realmente fue Fíjate que yo nunca lo pensé viéndolo bien, ¿verdad? Yo no sé. O sea, nunca lo imaginé. Con esa dimensión, con esa gigantesca movilización de chavalos, chavalas, de gente en la ciudad, de maestros que entendieron, ¿no? En ese momento histórico la necesidad de movilizarte. O sea, chavalos que ni siquiera habían salido del barrio. Sí. Chavalos que ni siquiera habían salido del barrio, de repente se montan en un camión y van a parar a lugares remotos, a la costa Caribe, pues sí. Que no tenías ni idea de cómo eran los ríos. En serio. ¿Ves? Y entonces fue un extraordinario, fue de las cosas más importantes de la revolución. Y hermosas, sí. Más importantes de la revolución y empezando, ¿verdad? Empezando a conocer un país, empezando a reconstruir un país de la ceniza que viene de la guerra, que todavía necesitas como empezar a enrumbarlo y a ver para dónde vamos, ¿no? A ver para dónde vamos, por una cosa fácil. Y ahí mismo comienzan las agresiones, Tirsa. Sí, fíjate, sí. Ahí mismo comienzan los primeros grupos sí, a organizarse, y acordate, a aterrorizar a alfabetizadores. Yo siempre he dicho que nosotros mataron a varios. Sí, yo siempre he dicho que al sandinismo nunca lo han dejado gobernar en paz, ¿verdad? Tal vez ha habido momentitos, no sé cuáles, ¿verdad? Pero creo que sí ha habido momentitos o momentos, que podemos ponerle como, para mí son momentitos, ¿verdad? Pero nunca ha podido gobernar en paz, es decir, triunfa la revolución, ahí nomasitos empezás a prepararte para la guerra, porque empiezan las presiones, porque empieza a organizarse la contra, porque empieza esa campaña mediática, y eso que no estábamos con la tecnología que hay ahorita, ¿verdad? Sí. Pero también la campaña en contra llegarían al poder, sí, ya sabes. Sí, que era un desgraciado de primera categoría, bien muerto está. Pero vuelvo al punto. No, sí es verdad, hermano, no puedo ser... Entonces lamentas que haya fallado el tirador cuando al atentado. Lamento todo. Lamento todo. No, lo que te digo es que fue gigantesco y todo el país estaba en función de eso, es decir, y muchísima gente que
creo que lo más importante que dejó eso, no solo aprendió a leer y a escribir y entonces ya medio poner su nombre, sino hay gente que siguió formándose y hoy tiene profesionales que fueron alfabetizados y sí, claro, padres de familia que fueron alfabetizados, que también empujaron a sus hijos a que se educaran y a conocer la importancia de la educación. Eso es de los grandes aportes de la revolución, y que desde el inicio tuvo sus enemigos, como el caso del diario La Prensa, que empezaron a decir que les estaban metiendo el comunismo y toda esa cosa. Sí, pues, por la cartilla, ¿no? Por las qué barbaridad, y cómo era posible, pero no, pues le abriste un mundo a la gente y eso fue de las grandes contribuciones de la revolución a este país. Y ya no digamos también la capacidad organizativa que se demostró, ¿verdad? Porque era una movilización gigantesca, Así es decir, que requería además de recursos, sí, de voluntad, de tiempo, de organización y sobre todo de participación y de en la un gente. país que estaba saliendo de la guerra. Un país no que estaba fácil. saliendo de la guerra, pero yo creo que Con limitaciones terribles. Sí, el hecho de la organización que tuviste para la guerra, de los frentes y esa organización militar, ¿verdad?, también sirvió para organizar ese ejército popular de alfabetización. Pero bueno, estuvo la colaboración de Cuba, fue muy importante porque ellos ya venían también de su gran experiencia, de su cruzada de alfabetización, y otros países, creo que México también, que fue importante. Es decir, abrió un mundo totalmente, ¿verdad?, este país, un mundo que no conocíamos. Y sí, le sirvió a muchísima gente de experiencia para conocer que Nicaragua era más que la cuadra de tu barrio, que tenías luz, que tenías agua, que a lo mejor ibas a ver televisión del vecino, porque en tu caso no había, pero ibas a ver televisión y de repente conoces un lugar donde la gente ni siquiera tiene que comer. Cierto. Y la otra cosa es también que chavalos, muy jóvenes, chavalitos, sí, chavalitos. Mira, chavalitos fueron, pero también aquí se quedaban los más chicos todavía, los más chiquitos, ¿está claro? Los de primaria también se movilizaron ya a la ciudad, sí, y eso también hay que reconocerlo, pues. Si quieren chavalos, no querían quedarse fuera. Es que sí, pero es que también venían de conocer a gente que estuvo en los frentes de guerra, que luchó contra la dictadura, que se fajó, que eran chavalos también, o chavalos o chavalas, qué sé yo, apenas 15, 16 años, 12 años, y que andaban enfrentando a la Guardia Somocista. Entonces esos chavalos dijeron, bueno, pues esto, hicieron algo, nosotros queremos también, pues me parece, eso es una maravilla. Pues. Claro, vamos a permitirle a Adolfo intervenir y a Eliezer. No, es que miré el reloj y marca las 23, adelante, muchachos. Gracias. Fíjate que si uno ve lo que tenemos en educación al día de hoy, cuántas universidades en el campo, escuelas rurales de secundaria en el campo, la ampliación de tantos colegios públicos, rehabilitados, mejorados, modernizados, hoy por hoy con internet, con profesores, mejor dicho, reduciendo, eliminando el empirismo, profesionalizando a los maestros, ahora maestros que están enseñando inglés como segundo idioma, mejores en matemáticas, en fin, un sinnúmero de tareas que ha hecho el Ministerio de Educación. Uno se percata de que en estos últimos 42 años, desde 1980 hasta nuestros días, cómo hemos y qué tanto hemos avanzado, esos enormes saltos que ha dado Nicaragua en temas educativos, y que demuestra qué cosa era el somocismo hasta 1979, el oscurantismo, el atraso, clases dominantes políticas y económicas en el poder que no le interesaban en absoluto sacar a la gente de la pobreza, ni que se educaran, ni que se prepararan. Teníamos ¿cuántas escuelas en aquel momento? 1000 y pico de escuelas en 1979, y hoy por hoy un salto de más de 350% de incremento en el presupuesto del Ministerio de Educación. Eso es un reflejo de la importancia de la política de Estado que existe hoy en Nicaragua en el tema educativo, y esto es una determinación política, definitivamente, todos estos avances que hemos tenido en Nicaragua, y que es preciso, al recordar esa gran cruzada de alfabetización que fue una proeza histórica,
social, valorarla, apreciarla y tomar en cuenta lo que tenemos, lo que hemos ganado hasta el día de hoy. Cualquiera podría decir que, creo que es un comentario válido, cualquiera podría decir que, bueno, pero es que Nicaragua tenía menos población, sí, estamos claros, ¿verdad? Pero hay un dato importante que recoge el abandono, a pesar de que la población iba creciendo, y es lo que me dijo un día aquí el doctor Gustavo Porras, que cuando dejaron el gobierno, el Frente dejó el gobierno en el 90, había un determinado número de personal de salud, y cuando se regresó al poder en el 2007 era exactamente igual, o muy cercano, muy parecido. Es decir, la población crecía y los servicios no crecían y tampoco hay personal para la atención médica. Pues para aquel que diga, pero es que había menor número de escuelas porque era menos la población. No, es que también nunca iban a la par de las necesidades que van aumentándose conforme la población crece. Por eso de ahí que algunos proyectos como la electrificación está previendo que una generación de energía que le permita a las ciudades crecer, igual que lo están haciendo en la planeación de agua potable y saneamiento. Es decir, están previendo las cosas. Pero bueno, Eliezer, no quiero dejarte sin participar. Perdón, antes de darle la palabra a Eliezer, solo una acotación. Veamos la importancia que antes se le daba al sistema educativo. Eliminaron el vaso de leche escolar para los niños en las escuelas y redujeron la inversión para la construcción de más escuelas públicas, contrario a lo que ocurre hoy día. Claro, así es, Eliezer. Alberto, pero mira, muy aparte de esto, a pesar de, como decíamos, de la poca población que existía en aquellos entonces, en los años 80, cuando sucedió lo que es la cruzada nacional, gran cruzada nacional de alfabetización, a pesar de la poca población que existía, nosotros estamos en más del 50% del nivel de analfabetismo en Nicaragua. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tenés poca población, obvio que es más fácil que alfabetizar a tus ciudadanos. Pero obviamente no existía, como decía don Adolfo Pastrán, no existía la voluntad política ni la voluntad para sacar a este pueblo del analfabetismo que estábamos sumidos. Fíjate que cuando termina o culmina más bien la cruzada, se llegó al 12.96% de nivel de analfabetismo en este país. Obviamente eso dio o eso recalcó o eso fue una explosión para llegar a esta parte de la historia donde estamos. Lógicamente los que no querían que nosotros como nicaragüenses nos desarrolláramos económicamente, nos desarrolláramos profesionalmente, por mantener siempre sumido o marginado a este pueblo en lo que es la ignorancia. Pues si vos tenés a un pueblo sumido en ignorancia o marginado, lógicamente lo vas a tener a tu merced, como siempre lo tuvieron los gobiernos pasados. Número uno. Y número dos, hasta la actualidad donde hemos llegado, el desarrollo, la escuela, la inversión, lo que es el campo educacional de este país, solamente se pudo haber dado a raíz del triunfo de la revolución, porque era una prioridad y siempre ha sido la prioridad del gobierno, del frente, en sacar adelante a este país como lo ha hecho hasta el día de hoy. No, claro, no me refería a que era poca población, dije que era menor la población, ¿verdad? Porque hay que considerar que nuestro país tiene una tasa demográfica considerable. Tirsa, decime. No, pero acordate que desde el gobierno Chamorro, Alemán y Bolaños, eso fue un retroceso bestial. Totalmente. Con la educación, un retroceso bestial, es decir, desmontaste absolutamente todo, y eso que con las grandes limitaciones que teníamos como un país en guerra. O sea, ningún país en guerra avanza. O sea, estás en guerra, claro. Todos los recursos están para la guerra, pero guerra, tropas, soldados, recursos y todo lo que eso significa para un muertos, país. Heridos, sí, todo lo que significa para un país. O sea, sí. Todo para los frentes de guerra, ¿te acordás? Así era, y efectivamente así es. Entonces, pero eso a partir del gobierno de la señora Chamorro y esos 3 gobiernos infames que tuvimos, con los recursos, con todo el apoyo de los gringos y que bueno, volvió la democracia al país y todo ese cuento, lo que hubo fue un retroceso bestial. Es decir, si no veamos la porquería de instalaciones educativas de colegios que recibió el gobierno sandinista en el 2007, es una barbarie lo que hicieron, el nivel de empirismo que había, es decir, chavalos en mano
de gente muy sacrificada, pero que no tenían la formación profesional que se requiere para un educador. Eso es así, claro. ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? La batalla... Mientras los universitarios las batallas que por momentos se volvieron batallas, verdaderas batallas campales con la policía, peleando el presupuesto para las universidades públicas y la discusión que se tenían, ¿verdad? Los disques sabios de la derecha diciendo que no, pues que no era posible que se siguiera invirtiendo en la educación universitaria, que había que invertirla en primarias y que la gente llegara a tercer grado. Ese era el argumento, ¿te acordás de Humberto Belli, el nefasto, infame ese tipo? Cuidado, iba a decir eso. No terminé de decirlo. O la recomendación de Bolaños diciéndole a los maestros, no podemos darles más salario, su tiempo libre busquen cómo vender cosas. ¿Cómo podés decirle eso a los maestros? ¿Cómo puedes decirle? Y estás hablando de gobiernos que contaban con todos los recursos habidos y por haber, supuestamente por parte de los Estados Unidos, y eran muy simpáticos, muy lamebotas con los gringos, pero ahí con los europeos también. Y hubo un retroceso bestial. El campo la educación en el campo totalmente olvidada. Absolutamente olvidada. Además, ¿cómo va a estudiar un chaval si no tiene ni agua ni luz? Ni agua ni luz, y las escuelas, ni infraestructura escolar en el suelo. Y además cobrando. Sí, y además cobrando. Y los maestros dedicados más a cobrar que a enseñar, porque, bueno, sin ningún estímulo y sin ningún nivel de exigencia, porque no les importaba al gobierno, a las autoridades, una buena educación. Bueno, y ese sistema de, ¿cómo le llamaron? No sé, cuantito escolar. Autonomía escolar. Después se descubrió cuando se llegó al gobierno de nuevo, el Frente Sandinista, que los directores tenían que inventar alumnos, la matrícula, para que le pudieran dar algunos recursos más, si es que les daban. Igual que pasaba en la salud con la cesárea. Entonces el hospital a todas las mujeres las cesareaba porque ahí había un dinero extra. Y si tenían el parto natural, que es lo más normal, no tenían ese dinero. O sea, es una perversidad terrible. Y el hospital privado a la orilla del hospital público. La verdad es que a veces no hay que olvidarlo, es la verdad, no hay que olvidarlo. Y esos personajes todavía ahí andan. Algunos están fuera del país haciéndose los mártires, pero nunca hicieron nada. Cuando pudieron hacerlo, nunca hicieron nada por la gente que no era de su clase, pues de su linaje, lo que sea, aunque sean nobles arruinados, aunque sean solo, eso es. Ayer Ramón Rodríguez, el maestro, hacía referencia, por ejemplo, a los coros estudiantiles. Sí, claro. Y fíjate que a veces, se hacen cosas que tal vez, no sé, pues quizás por el día a día y que estás metido en otras cosas, en otra dinámica, como no le das como el valor que efectivamente tiene. Pero que estás acercando también a los niños a la cultura. Estás acercando a los niños a la cultura y eso es importante. Los niños que conocen de música, que conocen la música nicaragüense, los autores nicaragüenses, que les vas abriendo ese mundo maravilloso de la ciencia, de la cultura y todo eso, los vas acercando. Y esas cosas son importantes, es decir, la cultura ya no es patrimonio de la élite, o sea, le abrí el mundo a los chavalos y las chavalas y esa es la ruta correcta, es decir, su educación y que conozcan otras cosas importantes, pues, y que en esos años de estos 3 gobiernos realmente fue total y absolutamente olvidado. Y ahora hay un esfuerzo permanente, pues todos los lunes informa el Ministerio de Educación de las cosas que se van a hacer en la semana, la llegada de pupitres a colegios, las escuelas que se van reparando, que requieren muchos recursos. Claro. Pero más que recursos, voluntad política para hacer las cosas, que eso es lo más importante. Sin voluntad no hay nada, sin voluntad no hay nada, y ahora hay opciones, hay lo que le llaman las rutas educativas, y el que no estudia es porque ya no quiere, pues honestamente, ¿no? Porque opciones hay.
El reloj marca las 7:35 de la mañana. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos, ya volvemos. Y no se abandonó. Y aquí quiero hacer un reconocimiento al profesor Orlando Pineda, no hay que olvidarlo. Sí, que mantuvo. Que mantuvo, ¿verdad? Y después viendo la solidaridad cubana también, como el Yo Sí Puedo, ¿te acordás? Con Sí. los televisores, Los televisores, los VHS. Y se continuó con ese esfuerzo. Pues no algo que se dejó ahí. Y aún ahora el Ministerio de Educación lo tiene también y continúa esa ruta. Y recordar que el presidente Daniel Ortega, secretario general del Frente en ese momento, en esa época, pues, estuvo también muy vinculado a este. Y yo recordaba que incluso muchos muchachos y muchachas fueron a estudiar por una gestión también que se hacía, por la relación, ¿no?, que había con Cuba, y entonces muchos muchachos, aún en ese momento, a estudiar pudieron irse a formar. Pero también hay una cosa que creo que ha sido muy importante, y es que ya no tenés ya tenés integrado un sistema que tiene sus debilidades, que hay que seguir mejorando. Pues hay que seguir mejorando. Pues si te quedas ahí parado y no haces nada, menos en la educación. En la educación tenés que seguir mejorando año con año, mes con mes, día con día, porque el mundo es distinto. Pero creo que ha sido muy importante, por ejemplo, la integración del sistema. Acordate que antes, eso que hacía referencia, había un pleito porque siempre se quiso enfrentar a la educación básica con la universidad, con las universidades. Así y que entonces estos no lo merecen, y estos sí, aunque no hicieran absolutamente nada. Pero ahora tenés también integrados a un sistema, es decir, que eso es muy importante. Y había casi una perversidad, cómo se gozaba cuando mirabas a no sé cuántos miles de muchachos que bachilleres que llegaban a las universidades y que quedaban ahí, ¿verdad?, sin poder ingresar a las universidades porque la educación secundaria, salían con unas grandes deficiencias de la educación secundaria, entonces llegaban a la universidad, no podían entrar, se te cierran las puertas. Pero ¿cuáles son las opciones que tenía ese muchacho? Ninguna, la calle. La calle, sí. La calle. Ni siquiera educación técnica, sino que la calle. Miles de muchachos frustrados, amargados, y eso. Pues entonces yo creo que todas las opciones que se han abierto ahora, y realmente necesitas darle opciones a los jóvenes. Necesitas darle opciones a los jóvenes. Es cierto que la universidad no es para todo el mundo, porque no todo el mundo, bueno, por distintas razones. Pero tenés un montón de opciones y no le cerrás las puertas a esos chavalos, que creo que es muy importante. Necesitas educar a este país, pero educar con calidad. Y necesitas por eso tener profesores y profesoras, maestros, ya profesionales, capacitados, con recursos, que puedas tener acceso a tu computadora, a internet, a conectarte, a conocer el mundo, a saber qué es lo que está pasando, porque si no, la educación tiene que ser mejor cada día, para tener un mejor país. Yo creo que eso es bueno, eso es importante. Claro que sí, Adolfo. Respecto del sistema integrado de educación, en efecto hay que resaltar que hoy por hoy el Consejo Nacional de Universidades trabaja de la mano con el Ministerio de Educación y con el INATEC para seguir creando oportunidades de estudio para todos los nicaragüenses, en donde quiera. Ahora usted tiene institutos tecnológicos a cargo del INATEC en todo el territorio nacional, incluidas las 2 regiones del Caribe, muy modernos, con toda una ambiente muy dignos, muy modernos, y con más de 60 clases, materias, en donde hay una diversidad de oportunidades para aquellos que quieren estudiar carrera técnica y de gran calidad. Y también las alcaldías tienen las escuelas de oficio a su cargo para aquellos que quieren especializarse en otro tipo de oficios, no necesariamente ir a la universidad o las carreras técnicas en el INATEC. Es decir, en efecto, hay una diversidad de oferta en donde también el sistema educativo de Nicaragua ya no trabaja como isla, Ministerio de Educación por un lado, las universidades por otro. Ahora todos están trabajando de forma coordinada. De ahí que ha sido un éxito la universidad en el campo, la universidad en línea,
y todas las ofertas educativas que se han presentado, en donde vemos cómo año con año por eso ha ido creciendo la matrícula escolar en todos los niveles. Claro que sí, Eliezer. Alberto, este es un trabajo integral que el gobierno hizo desde la primera etapa de la revolución. ¿Y sabes por qué? Pienso yo, mira, el nivel de delincuencial en Nicaragua ha bajado significativamente. Vos ya no ves proliferar, ni siquiera ves lo que son las pandillas que siempre estaban en los barrios. Entonces, ¿por qué no este nivel de delincuencial que se miraba antes y tampoco la cantidad de pandillas en el reparto Chile y todo ese montón de barrios? Porque ahora el joven, que ahora ya no es tan joven, pero tiene oportunidades para estudiar, tiene un portafolio de beneficios y de opciones que ha venido a dar el gobierno a través de lo que fue la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, que hoy por hoy se están recogiendo esos recursos, esos frutos. Entonces, cuando vos no ves ese nivel de delincuencial, cuando vos ves que ya no hay pandilla, aquí no existe el sicariato, entonces vos estás viendo realmente de que el trabajo que ha venido y que empezó a hacer el gobierno en los años pasados está dando su fruto actualmente. Porque ahora, por eso es que también podemos decir que hoy somos el país más seguro de Centroamérica. Y no solamente es debido al trabajo de la Policía Nacional, es debido al trabajo integral que se vino haciendo desde que se empezó esta gran cruzada, porque ya no existe este nivel de analfabetismo que existía antes. Ahora tenés opciones, podés trabajar, podés estudiar. Entonces, el joven, la mentalidad del joven o del adulto actualmente se mantiene. Entonces, todo esto viene a compensar o a ¿cómo te puedo decir?, a formar todo esto engranaje que nos ha llevado actualmente al desarrollo económico que tenemos como país. Gracias, vamos a irnos a una pausa. El reloj marca las 7:45 de la mañana. Vamos a irnos a la última pausa y ya regresamos. Tenemos los últimos minutos y bueno, ahora el tema siempre de la guerra es complicado, Tirsa, ¿no? Y Adolfo, Eliezer. Pero, y guerra, ya sabes, pues, y hay los efectos que todos conocemos. Sin embargo, hay siempre en el mundo un doble rasero, en el mundo occidental, y comienzan entonces a aullar algunos y decir, no, es que con esto que está pasando en Ucrania, entonces las Naciones Unidas no sirve, es que necesita el mundo una nueva organización que garantice, orden mundial que garantice la paz. Oíme, eso se dio también cuando los gringos, que han hecho muchas invasiones, cuando los gringos se fueron sin la autorización del Consejo de Seguridad, se fueron a invadir Irak, bajo una mentira que era que habían ahí armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, que los mismos científicos norteamericanos dijeron que no había, y se persiguió gente por eso. Y se dijo, bueno, si ya el Consejo o las Naciones Unidas no puede detener a estos señores, esto no sirve para nada. Ahora están diciendo que entonces Guterres debería irse para allá y que no sé. Y entonces ¿en qué quedamos? Para unos es bueno la invasión, para otros no. Y hablan de invasión, ¿verdad? Sí, Rusia está hablando de una operación militar especial, está hablando de nazificar, está hablando de seguridad, que es cierto, pues si uno revisa la historia, pues embarcaron a este hombre, no le embarcaron, pues ya sabes, estaba en un asunto coquetando con Occidente, instalar así. Un tipo corrupto. Un tipo corrupto. Ahora ya no es corrupto. Sí. Pero bueno, pues los laboratorios bioquímicos y los gringos metiendo reales ahí, el golpe de Estado de 2014, o sea, hay cosas ahí. Además de que no todos van a buscar la historia. Pero ahora el doble rasero, ahora sí. Qué barbaridad, que no sé cuánto. Y antes las Naciones Unidas era maravillosa porque le ha permitido a los gringos hacer no sé cuántas guerras. Pues. Han desbaratado países enteros. Las Naciones Unidas no han servido para un carajo, quienes han decidido invasiones y asesinatos y todo eso son los Estados Unidos, por mucho pronunciamiento que ha habido, muchas sesiones del Consejo de Seguridad han dicho no se puede invadir y bum, le caen un país porque deciden, ¿verdad? El momento y el lugar para desbaratar un país, para invadir un país, para hacer una guerra, para dar golpes de Estado. Nunca ha servido, no ha parado nunca una guerra. Y las que han provocado esa guerra, ¿verdad?, son los Estados Unidos y sus aliados, que son una especie ahora de perro faldero, ¿verdad?, que son los países europeos. Sí, hermano, están funcionando como perros falderos, ¿verdad? Les hacen la seña y van detrás de vos.
¿verdad? Sin medir las consecuencias y los efectos que puede causar en sus propios países, como en este caso que ya lo están sintiendo con la crisis económica que está golpeando a muchos países. O sea, si hay un término que yo sé, pues que es un término militar y todo lo que querrás, pero que a mí particularmente me parece cruel y son los daños colaterales. Yo te digo, cuando oigo esos daños colaterales, yo digo, estás hablando de civiles muertos, pues, y a mí sinceramente eso me coloca como persona, como ser humano, pues no, pero también en un país que lo están cercando, que lo quieren cercar, que lo quieren pulverizar, que lo quieren arruinar y que tiene que defender. Y que están desconociendo acuerdos que ya tenían previamente que nunca acordado. lo cumplieron. Sí. Pero que además lo quieren llevar a la ruina, ¿verdad? A este gigantesco país con grandes recursos, pero con mucho orgullo. Claro. Con mucho orgullo y que sabe lo que significa defenderse, porque bueno, vivió el horror de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que, pues, bueno, yo me sorprendo, te digo, porque veo al Papa Francisco igual, con doble moral. Discúlpame, pues, si vos crees. No, yo no tengo nada que ver con el Papa Francisco, sí. Ok, estamos bien. Entonces, sí. O sea, con una gran doble moral, va a ser el cuadro que se fue caminando a la embajada rusa diciendo paren eso y ahora paren esto, y que le van van a ofrecer, no sé cómo se dice, ahorita se me olvidó, a Rusia, a la Virgen María, qué barbaridad. Es decir, está pintado, todos están haciendo causa común en contra de ese país que se está defendiendo y que está defendiendo a una población que tiene años de estar siendo masacrada. Tenés la gran industria mediática igual, todos están enfilados, absolutamente todos están enfilados. Y vos decís, ¿y cuándo? No tiene derecho a la defensa, no tiene derecho a defender su territorio, no tiene derecho a defender a su gente, ¿verdad? Pero es terrible, es decir, la guerra no es únicamente militar y que lo que están ganando en esto es la industria armamentista. Esos son los que están imagínate ganando, que Rusia viniera a la frontera de Estados Unidos, de México con Estados Unidos, y era, bueno, aquí vamos a poner aquí unas cositas, pues, para que, vamos a ver. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar, pues, aquí, vamos a rodear aquí, a ver qué harían, ¿no? Tenés que defender tú. Bueno, Adolfo. Estaba escuchándolo atentamente. Efectivamente, recuerden que la Guerra Fría en gran medida fue producto de una lucha ideológica. Ahora es una guerra económica. Estados Unidos sabe que venía perdiendo espacio, venía perdiendo el liderazgo mundial, que China y Rusia habían emergido como potencias políticas y económicas y se está aprovechando para tratar de restarle esa ímpetu con que venían emergiendo en el mundo. Ayer estaba en una reunión con empresarios del presidente de los Estados Unidos y admitió que el mundo ya ahora es diferente, que el mundo ya cambió, que vamos a lo que le llaman un nuevo orden mundial y que ellos quieren liderar ese nuevo orden mundial dejando atrás a China y dejando atrás a Rusia y que las cosas van a cambiar. Ellos lo admiten, que la situación no va a ser fácil, que va a tener estos daños colaterales, no solamente en vidas humanas, sino también en daños económicos costosos para muchos países, como el petróleo, ya lo estamos sintiendo, y que había que prepararse para una larga crisis que va a durar por lo menos 2 años, esos daños colaterales. Bueno, y nos toca a países pequeños como nosotros seguir observando esto. Yo concuerdo con que hay que revisar siempre, desde hace rato, a las Naciones Unidas, los vemos a todos ellos en un canto unísono en este momento contra Rusia, pero no lo hicieron, no exigieron castigo ni rendición de cuentas con lo que se hizo en Irak. A base de mentiras, invadir un país y destruirlo totalmente como lo hicieron, y ahí hay responsables que son presidentes norteamericanos y nadie los ha acusado. Y ya no se digan los medios, la mediática internacional corporativa, que evidentemente tiene una misión de poner a Rusia como el agresor, como el país malo, no la OTAN, que quiere agredir a Rusia
y están tratando de presentarle esa imagen al mundo mientras se censura a los medios rusos. Veremos cómo va avanzando esta situación militar y ahí sabremos hacia dónde nos vamos a seguir moviendo, pero sí ya estamos sufriendo los efectos colaterales económicos. Creo que sí, Eliezer. Alberto, mira, yo pienso que esta es una cucharada, que Rusia más bien le está dando una cucharada de su propio chocolate a Ucrania. ¿Por qué te digo esto? Durante mucho tiempo estuvo masacrando a toda esta población del Donbass, por muchos años, por muchas décadas lo estuvo haciendo. Entonces, obviamente, lógicamente, esto tiene una repercusión. Aquí, como lo dijo el presidente Putin, no es una guerra, es una intervención, una intervención militar especial, porque están en defensa de una ciudadanía, de una población que fueron masacrados por mucho tiempo. Y cuando vos ves que la OTAN se te está acercando, cuando firmaste un documento hace años atrás de que no se va a mover ni un solo milímetro, y la OTAN está está ganando terreno en el este, que está frente a Rusia, lógicamente vos ves y te prendes tu bombillo, te van a acercar y se te van a meter. Obviamente esto es una guerra provocada, esto para mí, porque la guerra es un negocio. Vos ves que le dan 80 millones de dólares para que sea la guerra en Ucrania, o para armar más bien a los ucranianos. Entonces, esta es una guerra, este es un negocio más bien de la guerra, algo provocado, lógicamente. ¿Por dónde? Por parte de Estados Unidos, que maneja el gobierno ucraniano, obviamente, de Volodymyr Zelensky, y por parte de Europa. Yo así es que visualizo esta situación. Gracias, Elisa. Hay que estar claro que vamos a sentirla, ¿verdad? Aunque estemos lejos, Lejito, ¿verdad? Lejos geográficamente hablando, pero bueno, las consecuencias son mundiales. Eso debemos de estar claros. Y algunos presidentes, como el hipócrita de Pedro Sánchez, ¿verdad? Perdón. Es que es insoportable ese Pedro Sánchez. Perdón. Sí, no hay problema. ¿Verdad? Los españoles nos robaron, acordate, así que no te preocupes. Que desde hace rato tiene enfrentando una grave crisis económica. Bueno, hace poco hubo una gigantesca movilización de los productores en Madrid, que hablan de 150.000 personas, 200.000 personas, no sé cuánto, reclamando políticas para el campo, porque está olvidado, porque están en la calle, porque están en qué. Entonces, bueno, ahora no, espérate, todo esto es la culpa es de Rusia. Correcto. La culpa es de Rusia, es decir, todas sus incapacidades, pues entonces la están justificando ahora. Pero sin duda alguna vamos a pagar. Vamos a sufrir las consecuencias, a pagar las consecuencias, como lo querrás ver, y yo creo que eso lo debemos de entender, pues ya la mayoría de los países en el mundo la están sufriendo. Ojalá que haya una negociación y todo. Sí. Lo digo por la gente, porque sí, claro. El que no se conmueve realmente, pues es que es de piedra. Pero eso es de las cosas que nosotros que hemos vivido una guerra, que sabes de bombardeo, claro, por supuesto, guardando las diferencias. Claro. En otros tiempos, pero sabes que eso no provoca mucho dolor, y yo creo que todos queremos, bueno, que se negocie y que se deje de amenazar a ese país que lo que está haciendo es decir, no te cruces de mi frontera porque tengo que protegerme, pero siempre es un problema. Solo para decir adiós entonces, Pastrán, porque ya no hay tiempo, las 8:01. Sí. Estamos de acuerdo, adiós, como dice la canción. Bien, yo les agradezco. Como dice, hola y adiós. ¿Cómo dice? Hola y adiós. Hola y adiós. Eso lo dicen los Beatles también. Hello, goodbye. Bueno, nos vemos. Gracias por haber venido.